Hoy les voy a dar un bosquejo sobre la importancia que tienen en estos acuerdos comerciales una variable tan particular como son las preferencias arancelarias, su incidencia en los acuerdos y en lo que hace a la forma de que las empresas pueden proyectarse e insertarse en el comercio internacional. ¿Qué son las preferencias arancelarias? Bueno, obviamente las preferencias arancelarias, su nombre lo está indicando, están vinculadas directamente con lo que son los aranceles. Ahora, ¿por qué existen los aranceles? ¿Cómo es que se pueden aplicar? Hay diferentes tipos de aranceles y cómo es la relación entre el arancel y la preferencia arancelaria. Bueno, esto es un poco lo que vamos a ir viendo en este desarrollo de esta parte, referido un poco a la que es la teoría y la proyección que tienen las preferencias arancelarias. A ver, los aranceles son una medida de gobierno que se aplican en la frontera a los productos que ingresan o egresan del territorio de un país. La forma de definir los aranceles va a depender de lo que es la política comercial de cada país. Entonces, ¿hay un régimen común? No, no hay un régimen común. Lo que hay sí es una organización internacional como es la Organización Mundial de Comercio, que establece, como vamos a ver luego, las normas de las formas en que se pueden aplicar estos aranceles. Y no solamente la forma en que se pueden aplicar, sino también, como dice ahí el último punto, si hay tratamientos discriminatorios, ¿qué impacto eso puede tener sobre el comercio? Bueno, justamente la OMC también se ocupa, como siempre se dice, la OMC permite a las empresas, a los gobiernos, fijar un camino hacia la inserción internacional, pero un camino con límites. No se puede hacer libremente cualquier tipo de acción respecto de los aranceles. A ver, los aranceles tienen, dentro de este contexto, tienen una suerte de amplitud, como estamos viendo. Los aranceles, si bien se aplican en la frontera, dependen de esos aranceles a qué tipo de mercado se va, qué tipo de producto, cuál es el nivel que se puede aplicar, tenemos o no tenemos acuerdos comerciales los países, ¿no? Con terceros. Estamos hablando de acuerdos comerciales regionales en donde el tratamiento arancelario, como vamos a ver, tiene su incidencia justamente en lo que son las preferencias arancelarias. Vamos entonces a ver qué tipo de preferencias hay y cómo juegan eso dentro de estos acuerdos. A ver, la preferencia arancelaria es el porcentaje de desgravación que puede tener un arancel para un producto ante el ingreso en un determinado mercado. Cuando digo el porcentaje de desgravación, ¿qué me está diciendo? Que hay un arancel nacional, un arancel que tiene un país respecto a un determinado producto, pero si hay acuerdos comerciales entre un país A y un país B, esos aranceles pueden ir disminuyendo. Esa disminución en los aranceles es justamente lo que permite aplicar esa preferencia que va justamente en opuesto con lo que es un arancel. A mayor arancel, si vamos aplicando un proceso de preferencias arancelarias, va a ir disminuyendo el arancel y va a ir creciendo la preferencia. Esos juegos entre sumas y restas son los que definen los diferentes tratamientos arancelarios, las diferentes formas en que los países pueden acercarse a partir de los acuerdos comerciales y desde entonces tener una promoción, una preferencia respecto a un producto vis a vis cualquiera de los otros. De ahí que aparecen algunos tipos de definiciones, algunos tipos de conceptos que son importantes tenerlos. ¿Qué es un arancel intrazona versus un arancel extrazona? ¿Cuáles son otros regímenes que existen? Vamos por partes. ¿Qué quiere decir un arancel intrazona? Un arancel intrazona es el que se aplica cuando hay un acuerdo comercial, hablamos por ejemplo del Mercosur, donde entre los 4 países miembros plenos, entre ellos sus productos circulan libremente. Hay un arancel intrazona igual a 0, en la hipótesis de que todos los productos tengan ese tratamiento. Ese arancel intrazona, ¿qué me está diciendo? Que hay una libertad para que el producto de un país A a un país B pueda entrar o egresar, digamos, de un territorio al otro sin tener que pagar un impuesto en frontera. Eso es lo que se habla de arancel intrazona. Y en ese caso la preferencia ¿de cuánto es? Del 100%. Se elimina el arancel. De ahí entonces que los productos circulan libremente en frontera, no tienen que pagar ningún derecho. Ahora, acá dice versus extrazona. ¿Qué quiere decir extrazona? Bueno, siguiendo con el ejemplo mercosuriano, el arancel extrazona es el arancel que aplica el Mercosur al resto del mundo. O sea,
las preferencias son solamente aplicables a los productos que son parte de los 4 países miembros. Pero para el resto del mundo esas preferencias pueden ser distintas. En realidad digo pueden ser distintas porque también el Mercosur tiene acuerdos comerciales con terceros países. Eso es lo que se llama el arancel extrazona, en donde dependiendo del tipo de acuerdo que tenga con terceros, le va a aplicar un determinado nivel de arancel. Es lo mismo que si habláramos, por ejemplo, de un país X cualquiera, vamos a tomar un ejemplo, por ejemplo Chile, que tiene acuerdos con más de 40 países y que a cada uno le aplica un arancel extrazona dependiendo de sus política comercial y de los que puedan llegar a negociar con cada uno de esos socios eventuales. De ahí entonces esta primera distinción entre lo que es intrazona y extrazona, que es importante. ¿Por qué? Porque esto nos está diciendo que los países en su política comercial pueden aplicar diferentes aranceles, dependiendo justamente cuál es la estructura de esa política comercial. Ya vamos a ver luego esa incidencia, cómo se diferencia más dependiendo del tipo de acuerdo comercial que puedan llevar adelante cada uno de los países. De ahí aparecen después otras de las figuras, un sistema general de preferencias. ¿Qué es el sistema general de preferencia o SGP? Es un sistema de varias décadas donde los países desarrollados le dan preferencias a determinados productos de determinados países para ingresar en su territorio, sin que sea una incidencia respecto de el cambio con respecto al resto del mundo. O sea, un país X, por ejemplo Estados Unidos, que da una preferencia a un país en desarrollo para un determinado producto para ingresar en su territorio. Ahora, la diferencia que tiene es que este sistema general de preferencias no hace justamente a una actitud recíproca, como se dice, no depende del país desarrollado a tener reciprocidad respecto al país en desarrollo. Esto es justamente lo que se llama sistema general de preferencias, ¿no? Esto nos lleva justamente a decir que hay formas alternativas también, más allá de lo intra y lo extrazona, donde en lo intra y lo extrazona hay reciprocidad en el tratamiento arancelario, pero en el sistema general de preferencia esa reciprocidad no es necesaria. Distinto es el caso del SGPC. ¿Qué es el SGPC? Bueno, un sistema general de preferencias comerciales en donde también se aplica este sistema de dar tratamientos particulares entre determinados países, pero con la diferencia que acá solamente participan países en desarrollo. No hay un benefactor como sería un país desarrollado que no exige reciprocidad, sino que acá el sistema general de preferencias comerciales es entre países en desarrollo, también tiene una larga trayectoria, también allá desde los años 70-80, en donde comenzó a tener vigencia, pero que en los últimos tiempos esto ha perdido un poco de importancia. Entonces, ¿qué es lo que estamos planteando acá? Estamos planteando que los aranceles y el tratamiento de las preferencias arancelarias suelen tener diferentes campos de acción y esos campos de acción va a depender de, por un lado, cuál es la política comercial del país y por otro lado, de quién estamos hablando de socio, de la contraparte en particular. Bueno, visto este panorama así introductorio de lo que son las preferencias y los aranceles, no tenemos que dejar de lado justamente el tema de las reglas de origen. ¿Por qué son importantes las reglas? ¿Qué significan las reglas de origen? Bueno, las reglas de origen es un instrumento también concebido también dentro de la OMC que permite a los países dar un tratamiento de reconocimiento de sus productos. ¿Por qué ese reconocimiento de sus productos? Bueno, justamente para que en estos procesos de aplicación de los aranceles puedan evitarse algunas situaciones conflictivas, como puede llegar a ser las triangulaciones de las mercaderías. Cuando hablamos de triangulaciones, que aparece un tercer país que para disminuir el impacto arancelario pasan los productos desde una frontera a una frontera intermedia para después llegar al país de destino y así eliminar el porcentaje eventual que podría llegar a tener el arancel al ingresar. Ahora bien, estas reglas de origen lo que hace justamente es defender el tratamiento nacional que tienen los productos y las ventajas que este tratamiento nacional da en un marco de un acuerdo comercial regional. Tomemos el ejemplo del Mercosur. El Mercosur dice que para que un producto
goce de los beneficios de la libre circulación debe respetar las reglas de origen. ¿Y cómo es que se respetan esas reglas de origen? Bueno, se establecen todas las medidas, obviamente, una medida central que es qué porcentaje deben observar esos productos para ser considerados nacionales. ¿Qué quiere decir nacionales o regionales? Acá vamos a ver que justamente para que ese producto no pague impuesto, por ejemplo, para ir de Argentina a Paraguay, deba cumplir como mínimo con un 60% de contenido nacional. Bueno, este 60% es lo que define el Mercosur. Cada uno de los acuerdos comerciales o las relaciones comerciales regionales hacen referencia a que es la relación entre las partes justamente la que habilita fijar ese porcentaje. Mercosur dice 60% nacional o regional, y 40% fuera de lo extra, dentro de lo que sería la extrazona. Entonces, acá tenemos un punto de partida, que son las reglas de origen, y esas reglas de origen, ¿cómo se pueden aplicar? Dependiendo, obviamente, cada uno de los acuerdos. Por eso decimos, ¿cómo podemos sumar origen? Bueno, acá está justamente una ventaja que tienen determinados tipos de acuerdos. El caso del Mercosur, sumar reglas de origen quiere decir que el origen no solamente puede ser nacional, sino que también puede ser regional. Cuando hablamos de un acuerdo, como el caso del Mercosur, una suerte de unión aduanera, justamente es donde aparece esta posibilidad de aplicar origen regional que habilita que el producto, si bien puede llegar a tener un porcentaje extrazona superior al límite, al sumar origen de otro país miembro de la región, va disminuyendo ese porcentaje entonces de un tercer mercado, lo cual habilita entonces a poder llegar a ingresar al país de destino sin que tuviera que obrar algún tipo de impuesto o arancel de intrazona, sería en ese caso, ¿no? Ahora bien, ¿son esto una solución para, qué quiere decir ser una solución para los acuerdos comerciales? Bueno, justamente, ¿no? Eliminar toda esa suerte de posible triangulación es como se logra justamente a partir de tener unas reglas de origen que son por demás importantes cuando estamos hablando de que queremos ingresar en un mercado y que ese mercado no nos cobre impuestos por ingresar nuestros productos. Bueno, esos productos justamente van a tener que validar lo que estamos hablando como una regla de origen a partir de lo que es un producto de origen nacional o regional. Bien, a ver, dentro de este contexto de lo que son los aranceles y su vastedad en las formas de aplicación de lo que son las preferencias como parte fundamental en la disminución de ese arancel, vamos a ver cómo podemos aplicar estos aranceles. A ver, el cómo podemos aplicar obviamente que no es una solución mágica. Todo va a depender justamente de con quiénes tenemos acuerdos comerciales como países, ¿no? Estamos hablando siempre de relaciones entre países, entre gobiernos, debido a que estamos hablando de arancel, que es una política comercial. Ahora bien, compatibilizar los aranceles, es decir, ¿cuántos acuerdos comerciales tenemos? ¿A todos le podemos aplicar el mismo arancel? Bueno, esa es una de las definiciones, ¿no? Esas definiciones obviamente que están limitadas, como dije anteriormente, por las posibilidades que ofrece la Organización Mundial de Comercio en cuanto a los principios que tiene la OMC y que habilita a los países a negociar en cierta medida los niveles arancelarios. De ahí entonces que esa posibilidad de poder tener acuerdos con muchos países y tener diferentes tratamientos arancelarios, en principio dependiendo de los productos, hace justamente a que las preferencias arancelarias puedan ser distintas. Ejemplo, el Mercosur tiene acuerdos comerciales con países terceros donde las preferencias arancelarias no son las mismas para todos. Por ejemplo, el acuerdo que tiene con India, que fija preferencias arancelarias, que no tienen un horizonte del 100% de preferencia o el cero arancel, por citar un caso, a diferencia de lo que es, por ejemplo, en el marco de la LADI, en los acuerdos que tiene el Mercosur
los países del Mercosur, por ejemplo, con Perú o, por ejemplo, con Colombia, en donde las preferencias arancelarias sí ya llegaron al 100% y hay una libre circulación entre los productos del Mercosur con cada una de esas contas, o con Chile, por ejemplo, ¿no? O con Bolivia, ¿no? En definitiva, entonces, todos estos mecanismos de tratamiento de preferencias arancelarias hace justamente a tener una buena transparencia en las reglas de origen. La transparencia refiere a que las reglas, más allá de la claridad que tienen, permitan diferenciar el tratamiento dependiendo del tipo de producto, el tipo de socio comercial y el tipo de origen del cual provienen esos productos, porque obviamente que va a estar directamente también relacionado con las necesidades que tiene el país, necesidades de importar o necesidades de profundizar un proceso comercial o económico que habilite para poder ir avanzando así hacia el futuro y sumar nuevos mercados de destino.